Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 12. Vamos a repasar lo del sábado pasado porque me parece que no quedó bien claro, entonces... es una broma. Vamos a continuar nomás con el mismo capítulo. Romanos 12, del 3 al 21. Muy bien, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos como tu iglesia para poder cantarte himnos, Señor, para poder adorarte, Señor, para escuchar tu palabra. Y te pedimos, Padre, que nuestros corazones estén receptivos a ella, que puedan ser aplicables a nuestra vida, Señor, ya que esta es la exhortación que tu palabra tiene hacia nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 3. Y voy leyendo y vamos a ir desarrollando. En vez de leer todo porque es larguito, es hasta el 21. Vamos a cronometrarnos para no pasarnos. Y... esto. El título que le puse en forma de pregunta: ¿estamos usando los dones? Es algo que a veces quiero ser un poco repetitivo, tanto en mis conversaciones como a veces acá desde el púlpito. Aunque ustedes creo que no me han escuchado, gracias hermano, no me han escuchado en esta parte, pero muchas veces he tenido conversaciones en privado así con hermanos cuando desarrollamos lo que debería ser la vida cristiana, y creo que esta exhortación, que es no es, vamos a decir, un reto, ¿verdad? Una exhortación es un ánimo para hacer lo correcto. Así que la pregunta sería: ¿estamos usando los dones? Así que vamos al versículo 3. ¿Qué nos dice? Digo pues, dice Pablo, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien. A esto yo les llamaría: no seamos creídos, ¿sí? Algo importante. Cuando nosotros descubramos, si ya lo descubrieron, bien. Si estamos en proceso, ánimo. Y si no lo descubrieron, bueno, vamos a hablar después en privado. Pero cuando empezamos a ver cuál es nuestro don, vamos a encontrar que como Dios nos regaló ese don, ¿verdad? Para que lo usemos dentro de la iglesia, podamos tener una actitud incorrecta, que es creernos algo. Y acá arrancamos con eso, que no seamos creídos, ¿sí? Si a mí el Señor, no sé si de buena primera, pero como me gustaba mucho la lectura y estaba aprendiendo, y la gracia de Dios permitió que muchos materiales caigan en mis manos, libros de estudio que no son baratos, me han prestado, y he crecido bastante en esto, y después rápido me di cuenta que tenía ese don de enseñar, ¿sí? Entonces, como buen argentino, ¿verdad? Ya se empieza a inflar y a creer, ¿verdad? Parece un globo inflado con helio y se dispara. Miren, tal es así que un pastor, a los 5 años yo de ser creyente, me dijo: mira Jorge, quiero decirte algo, pero ¿sabes que no quiero que te sientas como un globo con helio? Eso que se disparan en la altura. Y me dice lo que él le parecía de mí, ¿verdad? Y era toda cosa linda. No quiero volver a repetir porque me voy a poner colorado. Y eran cosas bonitas en mi forma y en lo que yo estaba haciendo en la iglesia. Me dice: pero tengo algo que decirte. Tenés que bajarle un cambio, ¿sí? Va muy rápido. Y vos tenés una familia atrás que te tiene que acompañar y también una congregación, ¿sí? Vos aprendes mucho, sabes mucho, y todo eso me está diciendo por los 5 años. No quiere decir que sé mucho, sino que a los 5 años de vida cristiana, a él que era pastor le llamaba la atención estas cosas que yo estaba aprendiendo, gracias a que me enseñaban, obvio, ¿verdad? No vino así como un chip en mi cabeza. Entonces, ahí, esa exhortación de animarme
en ese punto me hizo clic y de ese punto ahí bajé un cambio. Ya ven, iba en quinta, puse segunda y me iba más tranquilito. Entonces, esto que yo estoy diciendo que pasó en mi vida particular y puede pasar en la vida de cualquiera, tenemos que tener cuidado. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Y del 4 al 5... vamos a ver, porque pertenecemos a un solo cuerpo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces, esto, acá cabe la enseñanza. En tu cuerpo humano, ningún miembro de tu cuerpo es independiente en sí. O sea, tiene una función. Una mano no tiene la misma función del pie. Mi boca no tiene la función de mi estómago. Pues tienen que trabajar juntos, ¿verdad? Porque el estómago, cuando el cerebro le manda una señal y dice, tenés que comer, tenés que alimentarte. Empieza el proceso del estómago y vos decís, tengo hambre, tengo que comer. Pero no puede comer el estómago solo. Tiene que funcionar todo. Tu boca, tu mandíbula, todo lo que es el aparato, lo que entienden medicina sabrán, ¿verdad? Todo el proceso que hay para que ese llegue otra vez al estómago. Entonces, no funcionan solo cada uno. Por eso dice que es así un cuerpo. Por eso ay, no me va a salir la palabra. La referencia que Dios hace a la iglesia como un cuerpo. Analogía. Ahí está. Veamos 1 Corintios 12, 12 al 14. Referente al mismo tema. 1 Corintios 12, 12 al 14. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si bien quizás muchas veces ya leímos esto y lo estamos comprendiendo, sí, está bien, entiendo, el cuerpo humano debe funcionar en armonía para que todo funcione, ¿sí? A veces hago estas, ¿sabes? Si este vaso de agua está ahí arriba de ese parlante y tengo sed, necesito de mis pies para llegar ahí, necesito de mis manos para agarrar el vaso, necesito de mi boca para que se abra, necesito... Ahí está. De todos necesitamos. Ahora, en el primer versículo que leímos, si alguno de nosotros se cree algo más especial de lo que realmente es, entra en un error. Porque como cuerpo de iglesia, todos nos necesitamos. No hay uno mejor que el otro, uno de más alto nivel que el otro. No. Todo nuestro cuerpo funciona en armonía cuando todo nuestro cuerpo está perfecto. Por eso cuando nuestra salud está bien, lo que nos va chévere. Cuando empezamos a enfermar o tener algo, ahí nos damos cuenta. Cuando tenemos un problema de X, llamémosles cualquier enfermedad, ahí nos damos cuenta qué importante había sido nuestro hígado, qué importante había sido nuestro estómago, qué importante había sido tal miembro. Entonces, entendamos que así Pablo quiere, en esta analogía, que así se esté manejando el cuerpo de la iglesia. Pues bien, versículos 6 y 8. Dice, de Romanos 12, ¿sí? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña a la enseñanza, el que exhorta a la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pues bien,
vamos a ver estos mismos. Esta es una lista, no toda la lista de dones. Esto es solamente un ejemplo que está dando Pablo. La lista de dones que Dios dio a la iglesia es mucho más. Vamos a leer 1 Corintios 12. Esto es fácil de recordar, hermano, cuando hablamos de deberes cristianos en Romanos 12, que así tienen ese título en Reina Valera, 1960, ¿verdad? Romanos 12 y 1 Corintios 12 tiene mucho que decir con respecto a los dones. 1 Corintios 12, 12 al 14. Ese no lo leí ya. Sí, ¿verdad? Vamos a pasar... Sí, lo tengo anotado 2 veces. Sí. Ese ya lo leímos. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Cuatro, 10 y 11. Perdón. Sí, 4. Mi 4 parecía un 1. Muy bien, 4 al 11 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que dice acá? Que el don que Dios nos dio a nosotros, la iglesia, es para que lo ministremos a otros. A mí, el Señor no me dio el don de maestría para que yo en mi casa me mire en un espejo y me empiece a autoenseñar. No. Es para que esté acá. Y así. Pero, si uno a veces humanamente pensaría que el pastor, el anciano, los diáconos, son dones más grandes que el de servicio, por ejemplo. Estar barriendo, acomodando las sillas, o viendo una necesidad en la cocina, salirse a comprar lo que haga falta, porque tenés el don de servicio, y el que tiene el don de servicio es súper, porque él lo ve, no hace falta que vos le pidas, ya lo ve y lo hace. Y este es importantísimo para la iglesia, pero importantísimo. Entonces, todos nos necesitamos. Yo pero muchísimo aprendí en la madurez cristiana de ver los dones que están en la iglesia y de ver hermanos que lo están ejerciendo. Ahora, no nos olvidemos este título, porque acá yo veo muchas cabecitas, no las estoy contando, pero veo muchas. Y de estas muchas, Dios les dio un don. Y si cuando terminamos esta reunión me dice, mira hermano, yo tengo el don de... O me dice, yo todavía no sé ni qué tengo. Pero les aseguro algo, tienen. Porque con la salvación viene el don que Dios te regaló para servicio, para administración de la iglesia. Está ahí y hay que usarlo, hay que ejercerlo, ¿sí? A veces hago este asunto de quién es más o menos importante, y pongámonos bien en la cabeza que no lo hay, son todos importantes. Y recuerdo que principiando también en la vida cristiana, lo primero que le sale a uno, la verdad, es ayudar a acomodar la silla, barrer, o ver si falta algo, no sé, cuando somos jóvenes, ¿verdad? Y queremos servir de ese modo. Después nos damos cuenta si realmente el don de servicio es nuestro o no, o hay otro, lo cual vamos a desarrollar. Pero principiamos. Y estás barriendo. Y resulta ser que no barriste bien. Y hay un papel por ahí. Acomodaste toda la silla, todo, y llega el otro hermano y dice, hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y no sabes quién es el que barrió acá? Y yo barrí. Ese está mal barrido, hermano. Mira el papel ese que está ahí. ¿Verdad? Y es lo primero el ser humano, ¿verdad? ¿Quién lo puso acá como capataz? O sea, yo estoy vine más temprano, hice la cosa, y este viene después, encima me marca, ¿verdad? Lo primero que te viene, y vamos a ver después en Romanos 12 cuál tendría que ser nuestro pensamiento.
Y no, hermano. Gracias, hay que decir gracias, Señor, porque resulta ser que el don que vos me diste para ejercerlo en el cuerpo de la iglesia, para darte todo, lo que dice en 1 Pedro que recién leímos, para que toda la gloria sea del Señor, es que nosotros hagamos las cosas para Él, no para ustedes. O sea, si yo barro, no barro para ustedes, yo barro para el Señor. Esto tiene que estar impecable, las sillas tienen que estar impecables, acomodadas. Tiene que estar, el baño no debe faltar papel higiénico, todo tiene que estar impecable. Como para el Señor. Ese sería el don perfecto, ¿verdad? De servicio. Ahora, si alguien me marca a mí, yo le tendría que dar gracias, ¿verdad? Porque me está marcando algo que yo estoy haciendo mal para el Señor. ¿Entienden? En vez de tener esa reacción de decir, hey, ¿quién te puso a vos de capataz? Decir, gracias hermano, ¿sabes qué? No me di cuenta. Había estado en las nubes. Recojo el papel y lo tiro en el basurero. Esa sería la actitud correcta. Y lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Del 9 a 21, acá leímos de Romanos 12 hasta el versículo 8. Del 9 al 21, yo le puse el título que el amor prevalece. Acá realmente tenemos que tener esa palabra amor grabada a fuego cuando leemos esto. Porque esto ya viene a ser más pesado. Hasta acá vimos que no debemos tener más alto concepto de lo que realmente somos, porque lo que somos es porque Dios lo permitió, nos dio los dones, ¿verdad? Nosotros lo vamos desarrollando y capacitando a medida que dejamos que el Espíritu Santo gobierne y no la carne en nuestro ser, ¿ok? ¿Verdad? Entendemos que somos un solo cuerpo, que tenemos diferentes dones, que todos son importantes, que todos nos necesitamos, que tenemos que ministrar uno a otro, pero acá del 9 al 21, vemos que la palabra amor es muy importante entre unos y otros para desarrollar estos dones, ¿sí? Bueno, lo voy a leer de una sola tirada y después los vamos a desmembrar un poquito, ¿sí? 9 al 21 dice, y empieza así, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. Y el versículo 3, ¿sí? Sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Pues bien, esto de lo más difícil, porque acá tiene que estar el amor del Hijo de Dios en su máxima expresión. ¿Entienden? Porque todo esto, agarrado versículo por versículo y palabra por palabra, es un desafío que choca. ¿A qué choca? A nuestra carnalidad, no nuestra vida espiritual. Porque si es con nuestra vida espiritual no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero tenemos un problema con nuestra vida carnal. Y con esto no estoy diciendo que todos seamos carnales, pero en nuestra vida cristiana tenemos esos vaivenes, ¿sí? Hemos escuchado más de una vez historias de hermanos de 10, 15 años en la vida cristiana, 20 años, 30 años, y sí, bueno, me fui para el mundo y estuve coqueteando con esta cosa, con esta otra cosa, y ¿qué te pasó? Cuando el hermano es sincero, o la hermana es sincera y te está contando, te dice, bueno, ¿qué pasó? Y se llevó por las cosas de la carne. Cero espiritualidad. Obviamente que esto que nosotros estamos leyendo ahora, si no es en amor y si no es en el espíritu, obviamente que hay un choque con nosotros. Nos cuesta. Yo en un discipulado en una iglesia estaba hablando sobre dar la otra mejilla.
Y la entendió tan literal que el hermano me dijo, porque era un discipulado donde todos podíamos, o sea, una pregunta, levantaba la mano, se contestaba, y él dijo, a mí si me pega, yo le doy uno. Yo le dije, pero hermano, eso no te está diciendo la Biblia. Tu reacción debe ser otra. No te estoy diciendo que vos le digas, pégame ahora en el otro. No te está pidiendo eso. Tu reacción tiene que ser diferente, ¿sí? Entonces, claro, obviamente para algo estaba también en el discipulado, estaba aprendiendo, aunque tenía varios años en la vida cristiana, pero con un discipulado un poco débil, y había, a la hora de confrontarlo con la palabra de Dios, se encontraba con dificultades de cómo obedecer a la palabra de Dios. Y en este caso del versículo 9 al 21, hermanos, queda como tarea, estudienlo en su casa y vean dónde está el inconveniente ahí para yo poder hacer esto en mi vida cristiana, ¿sí? Ahora, en el versículo yo anoté dos que son bastante difíciles. En el versículo 14 dice, bendecid a los que os persiguen, ¿sí? Acá viene la batalla del cristiano. Bendecid a los que os maldicen. Pues bien, estamos en Paraguay, no estamos en Corea del Norte, no estamos en China, no estamos en Rusia, no estamos en los países musulmanes, no estamos donde realmente la lucha espiritual es mucho más densa que lo que nosotros vivimos, ¿sí? Pero, vamos a ser sinceros. Si nuestro máximo exponente de abrir nuestra boca es solamente hablar de Jesucristo, en el trabajo, en el colegio, en el barrio, a nuestros familiares, yo les cuento que con mi mamá, hoy mi mamá, gracias a Dios, es cristiana, es creyente, ya está bautizada. Es mi mamá. Yo me iba a visitarle una vez por semana y le predicaba el evangelio y con la cara me echaba. Y un viernes y otro viernes y otro viernes, y la verdad que me dolía mucho me dolía. Pero como es mi mamá, lo soportaba, sus reacciones, su forma, ¿entienden? No es que dejaba de hablar el evangelio, dejaba de ir, hermanos, ¿entienden? Dejaba de ir. No es que dije, bueno, está bien, ya no le voy a hartar a mi mamá más con el evangelio, voy a dejar, y me dejaba de ir. O sea que ya en vez de irme cada semana me iba más esporádicamente, más lejos, ¿sí? Y hoy, bueno, gracias a las oraciones y todo, ahora ella es creyente. Pero ahí se cumplía la reacción que ella tenía, la reacción que puede tener sus seres queridos, sus amigos, en el ámbito que usted, no va a ser de bendición, ¿sí? No va a ser de bendición. Entonces nosotros tenemos que ir. Yo, porque era mi mamá, ¿sí? No apagué nada, ¿verdad? A ver qué toco acá. No quería, obviamente, entrar en cortocircuito ni nada, y bueno, entonces optaba de cosas. Pero no podía dejar de abrir mi boca. Quería que ella conozca al Señor, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Dios, pasó el tiempo, pero ya tomó decisión por Cristo. Ahora, esto que dice en el versículo 14, vamos a leerlo en Romanos 12. Bendecid a los que os persigue y bendecid y no maldigáis, ¿sí? Y por eso les digo, no estamos en un país que nos están persiguiendo como cristianos, pero entendamos esta persecución por negativa a todo lo que ustedes digan, abriendo su boca, predicando el evangelio, hablándole del amor de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. En 1 Corintios 4, ...9 al 13. Este es un ejemplo de Pablo. 1 Corintios 4, 9 al 13. Dice así. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, está hablando a la iglesia, a nosotros, prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre,
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestra propia mano, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Hasta el versículo 13. Ahora saltemos, dice el 13, perdón. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Y saltamos al versículo 16, dice, por tanto os ruego que me imitéis. ¿Por qué él dice los apóstoles? Ellos estaban sufriendo todo esto, en realidad, ¿verdad? Uno podría leer el libro de Hechos y se da cuenta todas las cosas que ha pasado Pablo, pero la iglesia de Corinto haciendo alarde de sus dones y de lo que eran, y entonces ustedes están requete bien, y parece que Dios a nosotros los apóstoles nos puso como los peores, porque a nosotros nos va así, asá, todo está diciendo, toda esta situación, a los apóstoles, ahora ustedes la iglesia no. ¿Y por qué ustedes están tan bien? ¿Por qué a ustedes no le pasa nada? ¿Por qué ustedes no sufren lo que sufren Pablo? Respuesta, tenemos la boca cerrada. Esa es la respuesta. Tenemos la boca cerrada. Ahora, cada uno se examina y cada uno ve si realmente está teniendo esta batalla espiritual. ¿Sí? Cada uno ve en su trabajo, en el colegio, en la escuela, en el vecindario, con los parientes, ¿verdad? Porque abrir nuestra boca nos encontramos en la situación de Pablo. Y esta lista donde dicen, bueno, a nosotros nos pasa así, a ustedes no. Ustedes son los elegidos de Dios. O sea, a ustedes no les ocurre nada de esto. Porque tienen los dones mejores. Porque imagínense, porque la iglesia de Corinto se creía también la gran cosa, ¿verdad? Ahora bien, el versículo 17 de Romanos 12, esto viendo que nosotros debemos bendecir a aquellos que nos persiguen. Aquellos que nos difaman, aquellos que no es que no estén de acuerdo con nosotros, sino que están realmente, recuerden la vez pasada que estábamos hablando, son del mundo. Y el mundo, que está dominado por Satanás, tiene su mente enceguecida. Y nosotros a veces decimos, pero ¿cómo lo que no entiende si es tan sencillo el Evangelio? Sí, pero no depende de nosotros, depende del Espíritu Santo. Nosotros abrimos nuestra boca, el resto lo hace Dios, ¿sí? Entonces nosotros no nos cansemos de abrir nuestra boca y predicar para que un día el Espíritu Santo lo convenza de pecado, de arrepentimiento y tome una decisión, ¿sí? Bueno, el otro versículo, el 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Por qué digo que es otra cosa difícil? Porque si bien bendecir a quien te maldiga es difícil, también no darle lo que se merece, ¿sí? Ahora, uno me podría decir a mí, no, pero hermano, sí, yo soy creyente, yo sí. Me está haciendo mal, yo no, como buen cristiano, no voy a reaccionar mal, ¿sí? Bueno, puede que no le des un tongo, ¿sí? Puede que como buen cristiano no respondas a... Están jugando al fútbol. ¿Ustedes vieron cómo es el fútbol cristiano? Son todos buenitos. Todos buenitos. Si va y le mete ahí una pierna, ¡pum!, se cayó el hermano, ¿verdad? Y no pasa nada, no pasa como en las otras canchas. Pero yo quiero que ustedes vean la cara de los hermanos que se levanta del piso. Lo asesinó. En su corazón, como dijo Jesucristo, todo aquel que vos mires con odio, chau, lo mataste, ya rompiste uno de los mandamientos. Al infierno. Ahí está. Esa es la realidad. Así que, si a mí me metió el pie y me caí, pegué otro de vuelta, me tengo que levantar, ¿verdad? Con una sonrisa oreja a oreja, hermano, me tiraste, le decía, ¿verdad? Así le decía, me tiraste. Sí, te tiré, hermano, perdoname. Y te perdono. Ahí se voy a ver que tienen un corazón que no quiere pagar mal por mal. ¿Entienden? Porque de ahí sale, del corazón. ¿De dónde salen las malas cosas? De nuestro corazón. Pero ponemos una caretita a veces de cristianos, ¿verdad? Entonces no nos vamos al tongo. Eso es lo que quiero ver. Bueno, aunque hay lugares y lugares, ¿verdad? Habrá cristianos y cristianos, ¿verdad? Pero a mí no me tocó ver. Peleas entre cristianos, de mano no me tocó ver. Pero cara sí, ¿verdad? Y hay que tener cuidado contigo, Jorge, ¿eh? Porque es muy observador y
suele hablar en privado con los hermanitos, con respecto a eso y a otras cositas también. Entonces, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:15. Dice lo mismo. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. ¿Sí? Muy bien. Y después, podemos leer también 1 de Pedro. Primera de Pedro 8:12. Ocho al 12. Parece que no era ese. O yo estoy mal acá, pues veamos si es segunda, si no, lo vamos a saltear. Veamos. Un error de imprenta. ¿Sí? 1.8. No. Hay un error de imprenta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora, volviendo al punto y al tema, ¿sí? Yo estaba tocando estos dos temas, esto de bendecir a los que os maldicen y no paguéis a nadie mal por mal, porque es lo que realmente cuando nosotros leemos del versículo 9 al 21, hay muchas cosas ahí que choca con nosotros, ¿sí? Choca, pero resulta ser que es el desafío de, como dice el título ahí en Reina Valera, deberes cristianos, ¿sí? Ahora, vamos a verlo rápidamente, del versículo 9 en adelante. El amor sea sin fingimiento, ¿sí? Así que esa careta que a veces tenemos, dejémoslas caer. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Versículo 10. Amaos los unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ¿sí? O sea, más fuerte el amor tiene que ser entre nosotros, entre hermanos, ¿sí? En lo que requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿sí? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esto es lo que decía Pablo, lo que ellos pasaban. Constantes en la oración, ¿verdad? Y eso es importantísimo también. Ese es un tema aparte que se puede hablar sobre el tema de la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Sí, esto si bien ocurría mucho en esos tiempos primitivos de la iglesia, donde la iglesia era perseguida en su totalidad, no como ahora. Entonces este tema de la hospitalidad no se da tanto con nosotros, ¿sí? Pero era muy importante para la iglesia primitiva que tengan de que venía un hermano. Esto, ¿sabe quién lo vive? El hermano Mircea de Maíz. Cuando él va de aquí para allá predicando el evangelio, ¿dónde lo van a recibir? ¿Quién le va a dar hospitalidad? ¿Quién le va a dar un rincón en la casa? A veces puede pagar un hotel, a veces en un lugar que ya le ofrece, ¿no? Vení acá, quédate acá con nosotros y todo eso. Ahí se ve, ¿verdad? El misionero lo que disfruta mucho de eso, lo disfruta sí, lo ve en la iglesia a lo cual él está sirviendo. Dice, compartiendo para lo que tienen necesidad los santos, practicando la hospitalidad. Este es el versículo que leímos, bendecid a los que os persigue, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Empatía, hermanos. Empatía. Si ven a un hermano triste, una hermana triste, ahí tienen que estar, ¿eh? Si ven a un hermano alegre, ahí tienen que estar. ¿Cuál es más fácil? Y me quedo con el alegre, el que está divertido y yo me alegro con él.
No tanto, no tanto. Porque ¿saben lo que suele pasar? Que entra la envidia, entra el... ¿verdad? Porque el que está alegre, está gozoso es por algo muy bonito que le está pasando. Hasta puede ser que te diga nomás que siente el gozo del Señor por una lectura que hizo, por algo que... Ok, pero puede estar muy contento porque ya se recibió, ya terminó, ya está, y el hermano agarra y en vez de tener ese gozo con él, esa es la obra de la carne, ¿sí? Y tiene envidia, ¿sí? Y cuando está llorando ese hermano, solemos tener indiferencia. Recuerden que la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, no es letras como que están aisladas, como que son párrafos aislados, como que esto se puso para que tenga conexión con lo que viene. No, todo. Y si nosotros leemos esto, gozados con lo que se goza, llorad con lo que llora, es porque tiene que ser practicable en nosotros. Unánime entre vosotros, no altivos, eso ya lo vimos en el versículo 3, sino asociado con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es la verdadera opinión? La palabra de Dios, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, no tu opinión. A mí no me importa lo que vos pensás con respecto a... A mí me importa lo que piensa Dios. Si a mí un hermano viene y me viene a exhortar a mí, me viene a animar, yo quiero que me venga a animar con la palabra de Dios. No que me venga con su sabiduría de vida, porque tiene 80 años de vida del mundo, que conoce todo, pero ahora conoce la palabra de Dios y me va a venir con un sermón. No. Yo quiero que abra las Escrituras y que la palabra de Dios, por ese hermano, yo la voy a recibir. Porque no la estoy llevando en cuenta. Entonces sí, me desvele. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No nuestra propia opinión. Yo calculo, yo opino, no, hermanos. Ahora, para llegar a eso, hay que leer las Escrituras, ¿eh? Hay que madurar, ser un cristiano maduro para nosotros tener... Mira, hermano, yo quisiera que leamos Salmo 51. ¿Vamos a leerlo juntos? Sí. Y acá te voy a mostrar cómo Dios nos ayuda a pasar este pecado que vos acabas de cometer, cómo tenés que hacer. Ahí sí. Dice, vamos al versículo 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese es algo importante. Todos los mundanos, los que no conocen al Señor, un día tienen que pagar. Igual pagan en la tierra. Dios no deja a nadie libre de no pagar su maldad. Pero todos van a estar en el trono blanco. Y la justicia de Dios se va a impartir ahí, ¿verdad? Recuerden Apocalipsis cuando los santos le dicen al Señor: Señor, ¿hasta cuándo permitirás que estas cosas sucedan? ¿Sí? Está esperando que Dios se vengue de las personas que hacen tanto mal y tanto daño a los santos de Dios, a la iglesia. ¿Sí? Y bueno, tiene paciencia hasta que todos los santos lleguen y se junten todos, y después sí, viene el fin, y ahí la justicia de Dios se va a ejercer, ¿sí? Entonces, no nos preocupemos por eso. Cuando el mundo nos así, ¿hasta cuándo, Señor, tengo que permitir todas estas injusticias? No te vengues, porque la venganza es del Señor. Y después dice: así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego montonará sobre su cabeza. Y esto, no sé si pero me acuerdo de una hermana que tenía un problema de temperamento, era muy iracunda y se enojaba muy fácilmente. Entonces una hermana que eran amigas y eran más apacibles, le aconsejaba: mira, vos tenés que dejarlo nomás y entregarlo al Señor, ¿sí? Y vos tenés que ayudarle, vos tenés que servirle, Y le aconsejaba así, ¿verdad? Porque la Biblia dice que va a tener un brasero arriba de su cabeza, ascuas de fuego, la vergüenza. Y es cierto, hermano, es cierto. Lo que pasa es que es difícil nomás, pero es cierto. Cuando nosotros practicamos esto, ante todo el daño que te puede hacer un compañero de trabajo, un vecino, lo que fuera, pero vos le devolvés con bien, obviamente se va a poner colorado de vergüenza. Quizá no delante tuyo, pero ahí en su casa sí. Una vez, 2 veces, 3 veces, respondiendo al mal con bien, esa persona cambia. Vence el bien, vence el amor que vos tenés que sentir por esa persona. Por eso les digo que a veces nosotros tenemos como que una careta de cristiano, ¿verdad? Y no reaccionamos violentamente, pero en nuestro corazón, ¿verdad?,
Me dijo una hermana acá en Paraguay. Me dice, ¿sabes qué pasa, hermano? Me dice, hay vecinos que son difíciles. Yo tengo una vecina que es muy difícil, dice, ¿verdad? Y su lindero era así de alambre de púa nomás. O sea que... Y había días que parecía que la vecina se ponía bien difícil para la hermana. Y a la hermana, claro, le costaba porque era iracunda. Y confesaba. Estaba en el discipulado y me confesaba. Me dice, a mí me cuesta esto y esto y esto. Me dice, ¿a vos te parece, hermano, que yo cuelgo toda la ropa, toda la soga? Y justo cuando termino de colgar, toda mi vecina se pone a quemar basura. A las 3, 4 de la tarde. Yo les quiero reventar. Y ahí saca todo lo que... ¿verdad? Ahora, es cierto, es verdad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo debe responder esa hermana? Si va y le dice, ¿verdad?, que apague el fuego, porque cosa la otra que como lo hizo a propósito, como ni llevó en cuenta si tendió o no, y poco le importa, tiene que levantar toda la ropa y ponerla en otro lado o esperar, no sé. Tiene que hacerlo. Y yo de eso le hablaba, tenés que hacer así. Y después, en una conversación, le vas a mostrar así. ¿Sí? Hermana, amiga, el otro día, porque me dice que no todas las veces era guerra, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una lucha espiritual y a veces nuestros vecinos están así con los pelos de punta, esperando no sacarnos de quicio. Ahora, bien, estas situaciones se generan, pero estas situaciones se generan para que, o sea, que Dios las permite para que nosotros veamos nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nuestro corazón. ¿Qué hay ahí adentro? Ay, no, yo la quiero agarrar y acogotar así, 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 así. Eso es lo que me decía la hermana. Bueno, y eso es lo que vos tenés en tu corazón. Ahora, lo que Dios hizo es mostrarte lo que vos tenés en tu corazón. Y Dios lo que quiere es que no estés así queriéndola acogotar a tu vecina, sino que la ames y le prediques el evangelio y tengas paz. Bueno, me decía, voy a procurar. Y más de una conversación de ese tipo. Ahora, si bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los dones? Resulta ser que estas son cosas en las cuales nosotros, en nuestra guerra espiritual, tenemos que luchar. ¿Cómo nosotros vamos a ejercer todos estos dones espirituales, lo cual Dios nos dio para que lo usemos como un cuerpo? Porque acá hablamos mucho, y yo no le estoy diciendo a ustedes cómo o qué clase de don tienen, y cómo usarlo, y para qué usarlo, porque el punto es que nosotros tenemos que evitar, como deberes cristianos, todas estas cosas que estamos hablando, ahora desarrollando, para que nuestro don, y de una forma de no ser creído, por eso la advertencia en el versículo 3, ¿verdad? No ser creído, en amor, ejercerlo, y como dijimos, como un cuerpo tiene muchos miembros, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar en paz con todos, bien con todos, y ahí nosotros empezamos a desarrollar. O sea, por ende, con todo lo que viene de afuera hacia nosotros, para atacarnos, para aplastarnos, para todo eso, es como una prueba para que nosotros después, como cuerpo de iglesia, funcionemos en armonía. Que cada uno es importante. Que cada don tiene que ser ejercido y tiene que ser ministrado para los otros, ¿sí? Entonces, una vez que ganemos esa batalla con respecto al mundo, con respecto a las cosas que nos pasan, porque todo esto que Pablo está diciendo, si ocurre dentro de la iglesia, wow, si esto es una realidad dentro de hermanos, es súper difícil. Pero yo no veo acá en la Iglesia Bíblica Misionera que suceda esto. Pero sí lo que me gustaría ver, hermanos, es que si estamos usando los dones. Yo sé que hay muchos jóvenes acá que sirven, ¿sí? Están en los domingos en la escuelita, están como ayudantes, asistentes, otros están enseñando y me parece fantástico. Y sé que hay algunos de servicio, todo, sí, pero metámosle, hay muchos dones, muchísimos. Y en la larga lista, todo esto de misericordia, esto de amor, esto de administración, todo eso son importantes. Y recuerden algo que no le dije, Dios no te da solamente un don, te puede dar 1, 2, 3, te puede dar, ¿sí? Entonces, ejerzámoslos dentro del cuerpo, ¿verdad? Y para que estas cosas, estos deberes cristianos sean una realidad de nosotros, ¿sí? Si nosotros leemos del versículo, o sea, todo el capítulo 12 es un desafío. Realmente es un desafío. Y yo creo que el desafío más grande es del versículo 9 al 21. ¿Sí? Del 9 al 21. Y una vez superado eso, una vez que ustedes mediten en esa palabra, ahí
van a ver si ese don que yo tengo puede florecer como Dios quiere que florezca dentro del cuerpo de la iglesia, ¿sí? Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el ánimo, Señor, que nos da, y entendemos, Padre, que a veces en nuestra vida espiritual permitimos, Señor, cosas que no debemos permitir en nuestra vida, Señor, que nuestra a veces carnalidad quiere, Señor, ganarnos, quiere ejercer una voluntad, Señor, tanto en pensamiento, Señor, y principalmente ahí. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder desenvolvernos, Señor, como hijos tuyos, hijos obedientes a tu palabra, Señor. Y hay mucho que aprender, y creo que hasta que tú nos vengas a buscar, siempre estaremos en esa materia, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, Señor. Y permite que eso suceda en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que cada uno, jóvenes, adultos, Señor, quieran ejercer ese don espiritual que tú le has regalado, que tú le diste por gracia, Señor, sea ministrado en esta tu iglesia local, Señor, para que el amor de Cristo sea visto por los incrédulos, Señor, porque ese don que tú le has dado para ministrarlo dentro de la iglesia, para que funcione como un cuerpo, Señor, sea visto por los incrédulos y ellos crean que aquí realmente se practica el amor de Dios y que también se puede ver, Señor, el amor de Cristo en cada uno de los hermanos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.